Con su rostro demacrado, ojos grandes y cabello ralo, Robert Durst no parecía mucho cuando apareció en la corte en 2021, acusado del asesinato de su mejor amigo. Durst parecía cualquier otro hombre anciano y frágil, pero las historias de su abuso, manipulación y tremenda violencia le siguieron desde una edad temprana. Por décadas, quienes lo conocían sospechaban que él estaba implicado no solo en el caso de Susan Berman, su ex mejor amiga, sino también en la desaparición de su esposa, Kathleen McCormack, y la muerte de su vecino, Morris Black. Sin embargo, durante años Durst evadió la justicia. La pregunta es ¿cómo y quién es exactamente Robert Durst? En este documental exploramos estas preguntas y analizamos el escalofriante caso de Robert Durst, heredero de bienes raíces convertido en asesino. Robert Allen Durst nació en abril en la ciudad de Nueva York, Nueva York, hijo de Seymour Durst y Bernice Kerstein. Seymour Durst ya era una figura adinerada e influyente en la ciudad, habiendo ayudado a construir el imperio inmobiliario de su padre, que solo florecería aún más en las décadas por venir. Joseph, el padre de Seymour, nació judío y salió de Austria-Hungría en 1902 con solo $3, decidido a empezar una nueva vida en el extranjero. Se estableció en la ciudad de Nueva York y comenzó a trabajar inicialmente como sastre, expandiendo su negocio hasta que ganó suficiente dinero para poder invertir cómodamente en bienes raíces, comprando su primer edificio en 1915. Ese mismo año, estableció la organización Durst, la compañía de bienes raíces que continúa siendo dirigida por los Durst hoy en día. Seymour Durst eventualmente comenzó a dirigir la compañía en los años 50, con el biógrafo Matt Burbeck escribiendo en su libro Un secreto mortal, la extraña y escalofriante historia de Robert Durst, que Seymour era particularmente hábil para reunir y comprar varias propiedades que podrían ser demolidas y dar paso a rascacielos imponentes. A menudo iba él mismo a los negocios más pequeños e intentaba averiguar cuánto venderían, pero siempre lo hacía vestido de manera informal, asegurándose de que la imagen de riqueza no fuera lo que los vendedores verían al mirarlo. Además de acumular enormes cantidades de riqueza a través de su negocio inmobiliario, los Durst también ganaron influencia y poder. Sus conexiones políticas les ayudaron a sortear disputas sobre normas, desarrollo de propiedades, impuestos y leyes de zonificación. Robert Durst era el mayor de 4 hermanos, siendo Douglas, Tommy y Wendy los menores. Los niños crecieron en Scarsdale, Nueva York, y al parecer no les faltaba nada. Sin embargo, en 1950, la tragedia golpeó cuando su madre, Bernice, se precipitó a su muerte desde el techo de la casa familiar. Un artículo del Brooklyn Daily Eagle, fechado el 9 de noviembre de ese año, informó que los bomberos y la policía respondieron a la escena en 27 Hampton Road cuando fueron alertados de la presencia de Bernice en el techo tarde en la noche por un empleado. Por 30 minutos, socorristas intentaron evitar que la mujer de 32 años saltara del techo. Finalmente, un bombero colocó una escalera contra el costado de la casa y subió, pero para cuando llegó a la cima, Bernice se lanzó desde el techo y cayó a su lado. Intentó agarrar su bata mientras caía, y aunque la atrapó por un momento, el peso del cuerpo de Bernice arrancó la tela de su agarre. Aunque llevaron a Bernice al hospital de inmediato, fue declarada muerta al llegar. Aunque se anunció públicamente que Bernice había muerto como resultado de la confusión y desorientación causadas por su medicamento para el asma, la familia reconoció en privado que se había suicidado.
Durst tenía solo 7 años en el momento de la muerte de su madre. Ya de adulto, afirmaría que su padre lo llevó a una ventana del pasillo y le mostró a su madre de pie en su bata de vestir al borde del techo. Durst recordó que le hice señas a mamá. No sé si ella me vio. Nunca pasó por mi mente ¿qué está haciendo ella en el techo con su bata de noche? Aunque no vio la caída, recordó a una criada llamando. Se cayó del techo, añadió. Nunca lo olvidé. Nunca me abandonó. En 2015, cuando Durst hizo estas declaraciones, su hermano Douglas comenzó a cuestionar sus recuerdos. Douglas y su hermano mayor tuvieron una relación conflictiva al crecer, y consideró las revelaciones de Durst sobre la muerte de su madre como lo más repugnante. Le dijo a los reporteros. Explicó que los 4 hijos fueron realmente llevados a ser cuidados por un vecino. Mientras Seymour y las fuerzas del orden intentaban evitar que Bernice saltara, los niños no vieron nada de la muerte de su madre. Douglas etiquetó la versión de los hechos de su hermano como revisionista, egoísta y ficticia, y en un momento afirmó que Bob es incapaz de decir la verdad. Es un verdadero psicópata, más allá de cualquier emoción. Es por eso que hace cosas para poder experimentar las emociones que otras personas tienen de manera vicaria, porque él no tiene absolutamente ninguna de las suyas. No dudo que si tuviera la oportunidad de matarme, lo haría. Douglas también revelaría al New York Times que cuando Durst tenía 7 años, empujó deliberadamente a Douglas mientras estaban en una pista de patinaje, lo que llevó a que el hermano menor se rompiera la muñeca. Además describió que su hermano mayor había sido violento y manipulador desde la infancia, declarando: «Siempre me sorprendió que tuviera amigos porque desde lo que vi, no veía cómo alguien lo vería como alguien con quien quisieran ser amigables». Obviamente, él es alguien capaz de asumir varias identidades según le plazca. También recordó temer pasar tiempo con Durst durante su infancia, señalando: «Tendríamos constantes peleas físicas. Ambos teníamos aproximadamente la misma altura, pero él, siendo alrededor de 1 año y medio mayor, usualmente salía ganando, hasta que yo crecí un poco más». Douglas dijo que Durst torturaba más a Wendy y Tom, sus hermanos menores, que a él. Douglas recordó que su última pelea física fue cuando él tenía 14 años. Pedí un kit de semillas al por mayor para vender los paquetes por separado. Él y sus amigos tomaron mis semillas, las abrieron y las pusieron en una caja grande. Esa fue aproximadamente la última vez que peleé con él. No fue concluyente, pero recuerdo haber dicho: «Ya no tengo un hermano». Durst solía mentir de niño. Decía estar en la banda escolar, pero escondía su tuba entre árboles antes de ir a clases, y también aseguraba tener 2 doctorados. Cuando comenzó a trabajar para el negocio familiar, desviaba dinero para él mismo, en lugar de simplemente pedirlo, y su familia declaró más tarde que le habrían dado con gusto cualquier dinero que necesitara. Diversas fuentes indican que Douglas y su hermano mayor asistieron a terapia de niños por su fuerte rivalidad. El biógrafo Matt Birkbeck le dijo a The Vulture que Durst, a la edad de 10 años, visitó a un psiquiatra debido a algunos problemas que tenía a raíz de la muerte de su madre. Se concluyó que el joven no podía ser tratado eficazmente por la gravedad de sus problemas, descritos como descomposición de la personalidad y posible esquizofrenia. Sin embargo, estas conclusiones nunca se reconocieron y Durst siguió viviendo sin medicación ni tratamiento. Familiares, amigos y compañeros decían que Durst era solitario. El anuario de Scarsdale High de 1961 solo incluía una foto de Durst y no mencionaba sus actividades extracurriculares o clubes. En 1965 se graduó de la Universidad de Lehigh en Pensilvania con un título en economía. Después de graduarse, viajó a California, donde estudió en la Universidad de California en Los Ángeles. Allí conoció a Susan Berman, aspirante a periodista que luego sería una de sus confidentes cercanas. En 1969, Durst dejó la Universidad de California en Los Ángeles y volvió a su ciudad natal. Aunque su relación era difícil, Durst y Douglas finalmente trabajaron juntos como adultos al dirigir la organización Durst. Douglas recordó que sus hermanos mayores una vez dijeron algo falso y doloroso a un primo.
Cuando le preguntaron por qué lo dijo, Durst respondió: «Me gusta ver cómo reaccionan las personas». Douglas también notó que durante los 90, Durst se sentaba en las reuniones y murmuraba para sí mismo. También informó que guardaba un tramo de tubería en su oficina como protección, porque su hermano mantenía una llave de fontanero en su escritorio. Las cámaras de seguridad captaron a Durst varias veces revisando los cajones de la oficina de Douglas en su ausencia. En una ocasión, halló orina en el bote de basura, lo que fue el colmo para la familia Durst. Estos comportamientos extraños llevaron a que Douglas fuera nombrado sucesor de Seymour, en lugar de Robert. Es notable que, ya como adulto, Durst también fue acusado de orinar en público cuando recogió una receta en una farmacia CVS en Texas y posteriormente se alivió en el mostrador de una caja registradora frente al personal. Se declaró no culpable de este cargo y pagó una multa de $500, con sus abogados refiriéndose a ello como un percance médico. Después de que Douglas fue nombrado como el sucesor de su padre, Durst cortó la comunicación con su familia. Douglas recordó cuando Bob dejó de hablarle, Seymour estaba desconsolado. Siguió buscando cómo lograr que le hablara. 4 meses y medio después, Seymour tuvo un derrame cerebral. Durst aún se negó a hablar con el hombre mayor. Douglas declaró: «Estuve en el hospital durante 6 días y mi hermana intentó muy duro para que Bob fuera a visitarlo. Finalmente Bob sí fue. Mi padre insistió hasta que Bob fue. Murió al día siguiente, horas después. Durst no fue al funeral de su padre. En 2006, fue adquirido fuera del fideicomiso familiar por $65 millones. Añadiendo más a su creencia de que su hermano mayor era un psicópata, Douglas reveló que Durst, ya de adulto, mató a 7 de sus propios perros. Todos los caninos eran malamutes de Alaska llamados Igor y murieron en unos 6 meses desde que él los tenía. Douglas señaló que esto ocurrió antes de la desaparición de su esposa, Kathleen McCormack, declarando: «No sabemos cómo murieron y qué pasó con sus cuerpos». En retrospectiva, ahora creo que estaba practicando matar y deshacerse de su esposa con esos perros. Aunque Durst valía alrededor de $100 millones, más tarde admitió durante un documental que a menudo solicitaba cupones de alimentos porque disfrutaba engañando al sistema. También confesó que robaba en tiendas, y lo había hecho desde que era un niño pequeño, a menudo porque era demasiado impaciente para hacer cola para pagar, señalando: «Tengo otras cosas que quiero hacer». Su falta de respeto probablemente se debió al hecho de que, según Durst, no tenía que seguir las reglas debido principalmente a la riqueza y el poder de su familia. En otoño de 1971, tras dejar California y volver a la costa este, Durst, de 28 años, conoció a Kathleen McCormack, higienista dental de 19 años, que vivía en una propiedad de los Durst. Kathleen, la quinta hija de su familia, se graduó recientemente de la secundaria en New Hyde Park, Long Island. Los amigos describieron el primer encuentro de la pareja como magnético, señalando: «Era una atracción mutua, una química». Él tenía un magnetismo. Kathy tenía lo mismo. En este momento, se esperaba que Durst trabajara para el negocio inmobiliario de su familia y todavía estaba en línea para tomar el relevo de su padre, pero en gran medida no estaba interesado en hacerlo. Se mudó a Vermont y abrió la tienda de alimentos saludables All Good Things, lo cual su padre desaprobaba mucho. Durst mantuvo contacto con Kathleen, saliendo con ella en 2 citas antes de pedirle que viviera con él. Ella aceptó y dejó su apartamento en enero de 1972, pero la pareja volvió a Nueva York en 1973. Se casaron el 12 de abril, el cumpleaños de Durst, y finalmente él aceptó venir a trabajar para su padre. Aunque la empresa familiar era exitosa y tenía gran riqueza, The New York Times señala que Durst vivía con austeridad a diferencia de su nueva esposa. Él conducía un Volkswagen Beetle y evitaba trajes caros y joyas ostentosas, mientras Kathleen eligió un Mercedes nuevo.
A pesar de su vida de frugalidad, Durst aún disfrutaba de los muchos privilegios que le proporcionaba el negocio de su familia, como usar sus conexiones para conseguir asientos en los mejores restaurantes, obtener entrada a clubes nocturnos exclusivos e incluso conseguir entradas para actuaciones de Broadway. La pareja navegó por el Mediterráneo y viajó a Tailandia. Pero a medida que avanzaba el matrimonio, comenzaron a aparecer las grietas. Kathleen percibió a Durst más abusivo y posesivo. No le gustaba su estilo de vida, pues podían vivir con más lujo, y estaba cansada de que Durst quisiera que siempre pasara su tiempo libre con él. Durst recordó más tarde: yo era el dominante en la relación. Yo tomaba todas las decisiones, daba todas las órdenes, como ella diría. Ella lo hizo un tiempo, luego se cansó. Dijo que quiere su independencia, no quiere que la controle todo el tiempo. Kathleen se inscribió en la escuela de enfermería y luego asistió al colegio de medicina Albert Einstein, esperando convertirse en pediatra. Sus compañeros la describieron como trabajadora y entusiasta. Las cosas tomaron un giro en 1976 cuando Kathleen quedó embarazada. Años después de la desaparición de su esposa, Durst recordó cómo se enteró durante una entrevista. Él declaró: te dije desde el principio que no quería hijos. Acordamos no tener hijos y ahora me dices que estás embarazada, algo que depende de ti, no de mí. ¿Quieres quedarte con el bebé? Quédate con él. Vas a divorciarte de mí, punto. Simplemente no quería niños alrededor, no quería criar hijos. De alguna manera pensé que sería un gafe, sabía que no iba a ser un buen padre. Más detalles del sombrío matrimonio de la pareja salieron a la luz cuando se publicaron extractos de los diarios de Kathleen en línea décadas después de su desaparición. Al escribir sobre el aborto de 1976 recordó: aborto, embarazo no planeado. En ese momento me sentía desesperado, impotente, con náuseas. Estaba deprimido y vi a un psiquiatra 2 o 3 veces después del aborto. En otro extracto sobre el abuso que sufrió, Kathleen escribió: él me golpeó y caí al suelo. En otra nota escribió: a finales de mayo del 76 descubrí que Bob tenía un affair. Para entonces habíamos perdido mucha confianza, pero seguíamos aparentando ser una pareja amorosa. Él me pidió no contar a mis amigos o familia a qué escuela iba. Unas pocas veces me equivoqué y él se enfadó conmigo. Asistimos a una reunión en una agencia en White Plains. Me dijo cómo actuar y qué decir. No estuve de acuerdo y él me arrojó un galón de agua en la cabeza. Me sentí humillado y lloré. Durst declaró que para 1981 nuestra vida era mitad discusiones, peleas y agresiones físicas. Se deterioró a partir de ahí. Nunca mejoró. Fue empeorando cada vez más. Los informes sobre el caso indican que Kathleen contrató a un abogado de divorcio en 1980 y pidió un acuerdo de divorcio de $250,000. Para entonces también había contado a varios confidentes sobre el abuso que sufrió a manos de su esposo. Sin embargo, en lugar de firmar el divorcio, Durst canceló las tarjetas de crédito de Kathleen, eliminó su nombre de su cuenta bancaria conjunta y se negó a pagar su matrícula universitaria. Más tarde, la madre de Kathleen y McCormack calificaron su matrimonio como lo peor que les pasó. Amigos y familiares recordaron cuando Durst quería irse temprano de una reunión de McCormack y jaló a Kathleen del cabello para arrastrarla. En otra ocasión, entró al apartamento compartido y golpeó en la cara a un conocido. El conocido demandó a Durst más tarde. La última vez que alguien que no fuera Durst vio a Kathleen fue el 31 de enero de 1982, cuando fue a Connecticut a una fiesta de un amigo. Su amigo, Gilbert Nahami, recordó que ella parecía molesta y perturbada y llevaba pantalones de chándal rojos en lugar de uno de sus habituales atuendos elaborados. Por la noche, Kathleen recibió una llamada de Durst y luego dejó la fiesta para ir a su cabaña en South Salem, Nueva York, junto al lago Truesdale. En ese momento, la pareja vivía separada. Se informó que Durst estaba saliendo con Prudence Farrow, la hermana de la actriz Mia Farrow, y lo había estado haciendo durante aproximadamente 3 años. Durst admitiría más tarde que la pareja peleó esa noche. Dijo que tras discutir sobre si ella podía conducir a su departamento en Riverside Drive, llevó a Kathleen a la estación de Katona.
donde tomó el tren a las 9:17 de la tarde. Después, Durst bebió con un vecino y más tarde habló por teléfono con Kathleen. Nunca volvió a ver ni escuchar a Kathleen después de esto. Años después, confesó que dejó a su esposa en la estación, volvió a casa y se acostó. Afirmó que mintió a la policía, con la esperanza de que eso haría que todo desapareciera. Gilbert Nahamé, el amigo de Kathleen a quien había visto la noche de su desaparición, fue quien notó que ella faltaba. Las dos mujeres iban a verse en un pub esa noche, pero Kathleen no llegó. Preocupada, contactó a la policía varias veces durante los siguientes días. Las palabras de su amiga seguían en su mente. Kathleen le había dicho a Gilbert antes de dejar su fiesta: «Si algo me sucede, investiga. Tengo miedo de lo que Bobby pueda hacer». Durst finalmente reportó a su esposa como desaparecida el 5 de febrero, declarando que no había sentido la necesidad de presentar un informe hasta que el supervisor de una universidad se puso en contacto con él para decirle que no la habían visto en toda la semana. Se informó que Kathleen llamó para reportarse enferma el 1 de febrero, aunque aún no se sabe si fue ella o alguien que se hizo pasar por ella. Desde entonces no se ha sabido nada de ella. Kathleen estaba a meses de graduarse. Durst afirmó que su hermano y su padre lo habían convencido de no ir a la policía. Pensaban que ella se había ido tras la discusión y no querían publicidad negativa. Dos testigos afirmaron haber visto a Kathleen en la residencia de Riverside Drive que compartía con Durst la noche de su desaparición, pero uno de ellos luego corrigió que la había visto de espaldas y a media cuadra de distancia, así que no estaba seguro si era ella o no. El superintendente del edificio descubrió las pertenencias de Kathleen en el compactador de basura aproximadamente 3 semanas después de que se informó su desaparición, y cuando los amigos visitaron su cabaña en South Salem, en un intento de encontrar información sobre dónde podría estar, descubrieron que la propiedad había sido saqueada y la mayoría de las posesiones de Kathleen habían sido arrojadas a la basura. También encontraron los pendientes de diamantes de Kathleen, que Durst afirmó que ella llevaba cuando desapareció. Los investigadores no registraron la cabaña hasta 1999, 17 años después de que Kathleen fue vista por última vez. Tras la desaparición, Durst dejó de trabajar. Susan Berman, como su portavoz, informó a sus amigos que estaría ausente un tiempo mientras lamentaba la desaparición de su esposa. A finales de 1983, Durst había vuelto a trabajar en la empresa de su familia. Al principio, ofreció $100,000 por el regreso seguro de su esposa, pero luego bajó la recompensa a $15,000. Solicitó el divorcio 8 años después de que ella desapareciera, alegando abandono conyugal, y vendió la cabaña de South Salem. En 2017, Kathleen fue declarada legalmente muerta. Como se dijo antes, Susan Berman y Durst se conocieron cuando él estudiaba en Universidad de California en Los Ángeles a fines de los años 60. Susan era la hija de David Berman, una destacada figura del crimen organizado judío estadounidense que durante los años 30 era infame en la escena del juego ilegal y que supuestamente tenía vínculos con los mafiosos Benjamin Bugsy Siegel, Moe Sedway y el alcalde Lansky. A fines de los años 40, tras el asesinato de Siegel, tomó el control del Hotel Flamingo en Las Vegas. Su hija, Susan, nació en Minneapolis, Minnesota, la única hija de David y una bailarina itinerante llamada Betty Ewald. David murió cuando Susan tenía 12 años mientras se sometía a una cirugía, y su madre murió un año después por una sobredosis. Susan creció en Las Vegas y Hollywood, California, donde fue a la escuela con personalidades como Liza Minnelli. Se graduó de Universidad de California en Los Ángeles en 1976 y luego se graduó de la Universidad de California, Berkeley en 1969 con una maestría en periodismo. El 24 de diciembre de 2000, Susan fue hallada muerta en su casa del Cañón de Benedict, Los Ángeles. Se cree que murió un día antes. El cuerpo fue hallado tras el aviso de vecinos a la policía por la puerta abierta y un perro suelto. Al responder, hallaron que Susan recibió un disparo en la cabeza con una pistola de 9 milímetros. Pocos días después, el Departamento de Policía de Beverly Hills
recibió una carta fechada el 23 de diciembre. La carta escrita anónimamente no decía nada más que las palabras Cadover junto con la dirección de Susan. Durst estuvo en el norte de California antes del asesinato y la noche del 23 voló a casa desde San Francisco. A inicios de ese mes, se casó nuevamente, ahora con su amiga de muchos años, Deborah Lee Sheraton. La ceremonia fue breve y tranquila, solo duró 15 minutos. El rabino comentó al Daily News que Durst era muy reservado, no mostraba euforia ni sonreía. Durst reveló más tarde que el matrimonio era por conveniencia, afirmando, quería que Debbie pudiera recibir mi herencia y tenía la intención de suicidarme. La pareja había pasado brevemente tiempo juntos residiendo en un apartamento, pero nunca habían vivido juntos como marido y mujer. Durst evitó hablar con la policía sobre la muerte de Susan, limitándose a confirmar que le envió $25,000, sumando un total de $50,000 poco antes de su muerte, y a enviar por fax su declaración de 1982 sobre la desaparición de Kathleen. Días antes del asesinato de Susan, la policía estatal y la fiscalía de Westchester anunciaron que reabrían el caso de Kathleen y querían hablar con Susan. En ese momento, hubo algunas especulaciones por parte de la familia de Kathleen de que Durst asesinó a Susan porque ella sabía algo incriminatorio o quizás incluso estaba involucrada ella misma en la desaparición de Kathleen. Quienes conocían a Susan decían que su lealtad tipo mafia le habría impedido testificar contra su amiga de toda la vida. En abril de 2001, Durst llegó a Galveston, Texas, tras salir de Nueva York cuando su abogado le advirtió que sería acusado por la desaparición de su esposa. Mientras estuvo allí, Durst se hizo pasar por una mujer muda llamada Dorothy Sinner, nombre de una excompañera, y se mudó a una austera casa de huéspedes, donde conoció a su vecino Morris Black, de 71 años. Durst mantuvo un perfil bajo por meses, pero a fines de septiembre, unos niños pescando con sus padres hallaron partes de un cuerpo envueltas flotando en la bahía de Galveston. Las autoridades acudieron rápido y hallaron más pruebas: un torso envuelto, el empaque de una sierra para huesos y un papel con la dirección de la austera casa de huéspedes. La policía llegó al cuarto del septuagenario Morris Black y encontró un rastro de sangre que conducía a la habitación de otra residente, Dorothy Sinner. En la habitación de Sinner, los oficiales hallaron más pruebas, como un cuchillo y botas de hombre manchadas de sangre. Los recibos hallados en los contenedores tenían el nombre de Durst, por lo que los investigadores emitieron una orden de arresto. En ese periodo, los investigadores notaron que los vecinos no se llevaban bien. Otros residentes en el edificio a menudo eran sujetos a sus acaloradas discusiones, interrumpidas por los sonidos de puertas que se cerraban de golpe. La policía de Galveston desconocía a Robert Durst, su nombre, reputación y pasado sospechoso. Desconocían que su mejor amigo fue asesinado recientemente y que su esposa desapareció hace casi 20 años. Al preguntarle si tenía los $250,000 para la fianza, supuestamente contestó que no los tenía encima. Sin embargo, cuando la policía de Galveston investigó el pasado de Durst, descubrieron que había llegado a Galveston después de encontrar la pensión a través de un anuncio en el periódico y comenzó a alquilar la habitación, le dijo al propietario en nombre de su hermana muda. Frecuentemente usaba peluca y vestido de mujer, haciéndose pasar por una hermana inventada. Durst pagó la fianza, pero no acudió a la audiencia judicial del 16 de octubre. Se emitió una orden de arresto por saltarse la fianza. Durst fue encontrado el 30 de noviembre en un supermercado de Bethlehem, Pensilvania, donde intentó robar vendas, un periódico y un sándwich de ensalada de pollo, aunque tenía $500 en su billetera y $37,000 en su auto de alquiler. También dentro del coche había 2 armas, algo de marihuana, la licencia de conducir de Morris Black y las indicaciones para llegar a la casa de Gilbert Najami, amigo de Kathleen. Durst dijo después en una entrevista que no podía explicar por qué robó objetos insignificantes teniendo suficiente dinero, y comentó:
era simplemente ridículo. Odiaba ser un fugitivo. Fui el peor fugitivo que el mundo haya conocido jamás. Tal vez quería que me atraparan. No encuentro otra explicación. Después de su arresto, Durst fue extraditado a Texas para ser juzgado por el asesinato de Morris Black. El juicio inició en 2003 con la fiscalía buscando un cargo de asesinato capital. El abogado defensor de Durst, Nick DeGaran, afirmó que su cliente solo hizo lo que tenía que hacer para protegerse. El equipo de defensa de Durst tuvo dificultades para trabajar y comunicarse con él, por lo que contrataron a un psiquiatra para detectar posibles problemas. Zapatos que podrían ayudarle a obtener una sentencia menor o incluso ser absuelto. El psiquiatra concluyó tras 70 horas que Durst tenía síndrome de Asperger, afirmando que toda su vida es compatible con ese diagnóstico. El equipo de defensa de Durst usó este diagnóstico para explicar su comportamiento. En el juicio, Durst declaró que Morris Black lo amenazó con su pistola calibre .22. Ambos pelearon y el arma se disparó en la cara de Morris. Durante el contrainterrogatorio, Durst admitió haber cortado y desechado el cuerpo del hombre de 71 años, cuya cabeza sigue sin aparecer. Dado que nunca se recuperó el cráneo de Morris, la fiscalía no pudo disputar la versión de los hechos de Durst. La falta de pruebas forenses en el caso llevó a que Durst fuera absuelto de asesinato el 11 de noviembre de 2003, aunque un año después se declaró culpable de 2 cargos de evasión de fianza y uno de manipulación de pruebas debido al desmembramiento del cuerpo de Morris Black. Terminó con 3 años aún por cumplir en prisión y fue liberado bajo palabra el 15 de julio de 2005. En libertad condicional, debía quedarse cerca de casa y pedir permiso para viajar. Poco después, violó la libertad condicional al viajar a Galveston y fue devuelto a la cárcel. Fue liberado nuevamente el 1 de marzo de 2006. En 2015, al ser entrevistado por el especialista John Lewin, Durst se quejó de cómo desmembró el cuerpo del hombre de 71 años, diciendo que lo hizo de la manera difícil. Posteriormente, me han dicho que un cirujano cortaría un cuerpo de la misma manera que lo haces con un pollo. Vas a la articulación y cortas alrededor de la articulación. Te deshaces de todos los ligamentos y luego la cosa sale. No intentarás cortar el maldito hueso como yo. La opinión de Durst sobre el trabajo que hizo al desmembrar un cuerpo humano parece contradecir la del juez que supervisó el caso de Morris Black. Susan Chris dijo a los reporteros que esta persona sabía lo que hacía y no era la primera vez. El cuerpo fue cortado con precisión, como si un cirujano supiera qué herramienta usar en cada hueso y músculo. Parecía que ya lo había hecho antes. Eso fue aterrador. Luego contó a Cable News Network que halló un gato desmembrado en su puerta tras testificar en la audiencia de libertad condicional de Durst, creyendo que Durst lo dejó para que ella lo encontrara. En el año 2010, Durst asistió a una proyección privada de All Good Things, un docudrama basado en su vida por Andrew Jarecki. Dijo a los reporteros que algunas partes de la película lo hicieron llorar, y aunque su abogado le aconsejó no hacerlo, Durst decidió entrevistarse formalmente con Jarecki. Más tarde ese año, se filmó la entrevista de Durst para que pudiera ser utilizada en lo que se convertiría en la miniserie de Home Box Office de Jinx, la vida y muerte de Robert Durst. Como se esperaba, Durst siguió negando su implicación en el asesinato de Susan y la desaparición de Kathleen. Sin embargo, 2 años después, Andrew Jarecki confrontó a Durst en otra entrevista en cámara después de descubrir un sobre de Durst que estaba dirigido a Susan. Había faltas de ortografía en la dirección, iguales a las de la carta del cadáver enviada a la policía de Beverly Hills en 2000, y Jarecki pensaba que la letra era la misma. Sin embargo, Durst no pudo saber cuál carta era suya. Posteriormente se excusó y fue al baño, donde se grabó diciendo: «Ahí está, te han atrapado. ¿Qué diablos hice?» Los maté a todos, por supuesto. No fue hasta 2014 que los creadores de The Jinx hallaron el audio grabado de Durst en el baño.
Fue alrededor de esta misma época cuando fue acusado de orinar en público después de un incidente en un CVS de Texas, y la policía comenzó a reexaminar el caso de Susan Berman. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Durst fue el escritor de la carta Cadiva, y en marzo de 2015, un juez firmó una orden de arresto por su asesinato de Susan. 4 días después de firmar la orden, Durst fue arrestado por el FBI en Nueva Orleans, Luisiana, donde se hospedó con el nombre Everett Ward. Fue rastreado por su celular y viajó a Nueva Orleans días antes tras salir de Houston. Le hallaron varios artículos sospechosos: una identificación falsa, un móvil sin usar, una máscara de látex y mapas de Luisiana, Florida y Cuba. Los investigadores creían que planeaba huir a Cuba tras el estreno del documental de Home Box Office de Jinx. Estados Unidos y Cuba no tenían tratado de extradición. 3 días tras su arresto, el 17 de marzo, Durst fue acusado de asesinato en primer grado y podría recibir la pena de muerte si era hallado culpable. También fue acusado de un delito de armas por el revólver calibre .38 hallado en su hotel en Nueva Orleans. Finalmente recibió 85 meses de prisión por este cargo. El 7 de noviembre de 2016 se declaró no culpable por el asesinato de Susan Berman. El juicio de Durst por el asesinato de Susan Berman se retrasó por varias razones, como su deterioro de salud. En la audiencia preliminar se presentaron varios testigos, y en octubre de 2018, un juez determinó que había pruebas suficientes para juzgar a Durst por asesinato. Al día siguiente, se declaró inocente en la corte y fijaron el juicio para el 3 de septiembre de 2019. Meses después, los abogados defensores admitieron que la nota de Cádova tenía la letra de Durst. Argumentaron que quien escribió la nota solo sabía que había un cuerpo en la casa. No indicaba que el autor de la carta estuviera involucrado de alguna manera con el asesinato en sí. En 2020, el juicio se pospuso por la pandemia de COVID-19 y se reanudó en mayo de 2021. Para entonces, sus abogados ya habían solicitado al tribunal, señalando que tenía cáncer de vejiga. Pidieron que el juicio se pospusiera indefinidamente para que pudiera ser liberado bajo fianza y recibir tratamiento médico. La moción fue rechazada y el juicio continuó el 17 de mayo. Se informó que Durst intentó suspender el juicio nuevamente y se le grabó en el teléfono diciendo que había planeado fingir demencia o buscar un juicio nulo debido a la pandemia, pero los médicos de la prisión creían que estaba lo suficientemente bien como para seguir asistiendo al juicio. Douglas, hermano de Durst, testificó para la fiscalía un mes después. Cuando se le preguntó sobre su relación con su hermano, respondió: «Él quisiera asesinarme. Contraté seguridad hoy. Tengo miedo de que mi hermano haya amenazado con matarme, y tengo miedo de que pueda tener los medios para hacerlo». En agosto, amigos de Susan declararon que ella dijo ser la coartada de Durst cuando desapareció su esposa. Además, uno de los amigos de larga data de Durst, Nick Chavin, admitió que le había dicho: «Tenía que hacerlo. Era ella o yo, no tenía opción». Durante el interrogatorio, Durst admitió haber mentido bajo juramento en el juicio por Morrisburg y confesó haberlo hecho al menos 5 veces en el juicio por el asesinato de Susan Berman. Aún así, seguía negando saber quién mató a Susan o estar involucrado en su asesinato. El 17 de septiembre de 2021, tras 7 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Durst por el asesinato en primer grado de Susan Berman. Fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Un mes después, Durst fue acusado de asesinato en segundo grado por la desaparición de su primera esposa, Kathleen McCormack. La acusación llegó casi 40 años después de que Kathleen desapareció. La justicia no llegó a la familia McCormack, pues Durst murió de un paro cardíaco a los 78 años, el 10 de enero de 2022, antes de iniciar el juicio. En 2015, la madre de Kathleen, Ann, que en ese momento tenía 101 años, junto con sus 3 hijas restantes,
presentó una demanda contra Durst. Según The Times, la demanda afirma que el señor Durst violó el derecho de la familia McCormack a Suffolk, una ley de Nueva York poco usada que permite a la familia reclamar de inmediato un cuerpo para enterrarlo. La demanda afirma que el señor Durst, tras un matrimonio violento, mató a Kathleen, su primera esposa. Si prospera, la demanda le quitaría gran parte de su riqueza al señor Durst. Las autoridades calculan su patrimonio en 100 millones. En 2019, Carol Beaumont, hermana de Kathleen, demandó a Durst por muerte injusta, acusándolo de asesinar a Kathleen el 31 de enero de 1982 porque ella planeaba exponer negocios ilegales de su familia. Sin embargo, 5 meses después de que presentó la demanda, el caso fue desestimado con la nota de que había esperado demasiado tiempo para presentar la demanda. Carol y sus abogados argumentaron entonces que se debería hacer una excepción, considerando que Durst acababa de ser acusado del asesinato de Susan Berman y que su asesinato estaba directamente vinculado con el de Kathleen. Sin embargo, el juez de la Corte Suprema, Paul Gertz, no estuvo de acuerdo. El abogado de Carol dijo que la familia estaba decepcionada por los resultados, pero seguía luchando por respuestas. En 2022 demandaron por muerte injusta a la herencia de Durst y a su segunda esposa, Deborah Lee Chariton, única beneficiaria de su fortuna. The Guardian señaló que esta demanda civil contra la herencia de Durst es una de las únicas vías legales restantes para la familia de McCormack. Los McCormacks y su abogado dijeron que Deborah recibió dinero por ayudar a Durst a evadir a las autoridades cuando se reabrió el caso de Kathleen en 2019. Mientras tanto, los abogados de Deborah argumentaron que ella no tenía ninguna responsabilidad en la desaparición de Kathleen, que ocurrió 6 años antes de que ella conociera a Durst. Uno de los abogados de Deborah señaló: las afirmaciones del demandante son, en el mejor de los casos, un ejemplo de la forma más extrema de especulación, y en el peor de los casos, nada más que un intento apenas velado para avergonzar y extorsionar dinero de la señora Chariton. Una parte inocente que es percibida por los demandantes como un bolsillo profundo. Aunque Durst solo fue condenado por un asesinato, las autoridades han especulado que él puede estar involucrado con varios otros aún no mencionados. Los investigadores creían que existía un vínculo entre Durst y Lynn Schultz, de 18 años, desaparecida en Middlebury, Vermont, en diciembre de 1971. También se ha sugerido que Durst estuvo involucrado en las desapariciones de Karen Mitchell, de 16 años, de Eureka, California, y Kristen Modafferi, de 18 años, quien desapareció de San Francisco en 1997. El biógrafo de Durst, Matt Birbeck, ha señalado que los registros de tarjetas de crédito ubicaron a Durst en Eureka el 25 de noviembre de 1997, el día que desapareció Karen Mitchell. La última vez que la vieron fue hablando con alguien en un auto. El boceto del conductor, según testigos, se parece a Robert Durst. También ha habido especulaciones a lo largo de los años de que Durst fue responsable de los asesinatos en serie de Long Island, pero nada concreto lo ha vinculado nunca a ninguno de estos casos.